Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Nosotros la semana pasada no pudimos terminar, la verdad que fue demasiado extenso. Hoy sí vamos a finalizar con conflictos, ¿sí? Que quedaba la última parte, nada más, pero que yo les voy a hacer un pequeño resumen, una síntesis de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Hicimos primero un pequeño reseña, ¿no? De qué era un conflicto laboral, ¿sí? Y mencionábamos que era una disputa, ¿no? O que podrían llegar a tener ustedes con sus compañeros, ¿sí? Tal vez con sus superiores, depende, ¿no? Normalmente no sería lo correcto, pero en algún momento podemos llegar a tener alguna diferencia, ¿no? En algún objetivo o medidas que ustedes han decidido tomar y que tienen que ser, bueno, evaluadas, compensadas, ¿no? Por ambas partes. Y después hicimos una pequeña clasificación, ¿sí? De los conflictos, que hablábamos de conflictos según las partes implicadas, ¿sí? Después vimos los conflictos según las causas que los provocan, y después vimos según la naturaleza, ¿sí? Y nos quedaba a nosotros ver la última parte, que es la que vamos a ver ahora, que es según las causas frecuentes que pueden, ¿no? Ustedes observar y que tienen que ser parte para poder resolver estos conflictos, ¿no? Porque no podemos tener un ambiente donde sean conflictos, diferencias, ¿no? Un clima que ahí les va a marcar directamente un clima que no es favorable ni tampoco es sostenible, ¿sí? Y seguro el área de recursos humanos es la encargada de poder solucionar estas situaciones. Fíjense, acá tenemos causas frecuentes de los conflictos laborales, ¿no? La falta de compañerismo. Bueno, a ver, causa muy constante cuando no tenemos compañeros que nos ayudan, ¿sí? Que colaboran, que si planteamos objetivos, siempre colocan algún problema, ¿no? Alguna dificultad, y así no vamos a poder lograr un clima de trabajo favorable, ¿sí? Entonces nosotros en este aspecto vamos a tratar de solucionarlos. Tenemos unas medidas, tenemos una serie de encuestas, ¿sí? Para llevarlas adelante y poder dictaminar una resolución. Después tenemos, según la comunicación que es deficiente, bueno, acá la verdad que no se podía dar este tipo de conflictos porque nosotros sabemos que a todos los sectores de una organización, todo comunicado se debe brindar, ¿sí? No seguro que en el mismo nivel, ¿no? En el mismo margen o en la misma información va a llegar a los diferentes sectores, porque hay algunos que son confidenciales, pero que podemos ir graduando o dosificando la información que es precisa, ¿sí? Tal vez surgen los rumores, ¿sí? Que son causal seguro a un mal clima, ¿sí? Y donde ustedes tienen que brindar una solución de manera rápida, ¿sí? Normalmente se cita, ¿no? A aquellas personas que, bueno, tienen algún conflicto, ¿no? Como para saber qué está pasando, y se hace como una especie de seguimiento lento, ¿no? Hasta poder conocer la causal de esta situación, ¿sí? Y decimos que hay que erradicar estos conflictos porque si no, después ya pueden llegar a situaciones mayores, ¿no? Donde puede haber ya, bueno, desde mm, gritos, bueno, y algún otro tipo de acto que no es debido, ¿no? En ningún lado, ¿no? Y menos en el ámbito laboral, ¿sí? Acá ya podemos hablar de violencias, ¿no? Psicológicas,
violencias físicas, ¿no? Y demás, que, bueno, no es una actitud correcta que debemos tener en un ámbito laboral y yo creo que en ningún lado, ¿no? Pero se da. Nosotros acá sí vamos a tener esta causa, ¿no? Que es muy común cuando se hace acoso, ¿no? Se produce un acoso que nosotros le llamamos moving, ¿sí? Que puede darse de hombre a mujer, de mujer a hombre, es indistinto hoy en día, ¿sí? Y que tenemos que erradicarlo también, conocer cuál es la fuente y erradicarlo. Pues discriminación. Yo les contaba que en este caso puede darse normalmente en aquellas personas que son tal vez un poquito más grandes, ¿no? Pero que tienen una gran antigüedad y un gran conocimiento, ¿sí? Donde todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Puede dar lugar a que marquen diferencias entre los jóvenes, ¿sí? Y surja una discriminación. Aquí yo les he colocado algunas de las razones, ¿no? Ya sea por sexo, por edad, por raza, por religión, ¿sí? Que puede producirse estos procesos, ¿no? De discriminación. Y nosotros vamos a actuar, ¿sí? Siempre iniciando, como les digo, hay rumores, nosotros citar a la persona o al grupo que está siendo afectado, ¿no? Y podemos hacer una búsqueda, ¿sí? Y luego tenemos un medio que es muy efectivo, todas aquellas encuestas que podemos hacerlas en diferentes sectores y poder identificarlas, ¿no? Normalmente vamos a encontrar opiniones totalmente distintas, ¿no? Hasta que luego armamos este rompecabezas y damos una solución. Aquí también compañeros tóxicos. Ay, qué problema esto, ¿no? Cuando tenemos compañeros que en vez de ayudar, empeoran la situación, ¿no? Y difunden estos rumores que son totalmente falsos, tal vez muchas veces mencionan el trabajo del área de recursos humanos, ¿no? O también pueden mencionarse acciones, ¿no? Que no se han realizado, ¿no? Y repercuten en el resto del personal y traen, ¿no? Una situación que es insostenible muchas veces y también nosotros tenemos que primero analizarlos, eh, monitorear, ¿no? Y dar una solución rápida, como les digo siempre. Después sí podemos tener el comportamiento de nuestro jefe, ¿no? De nuestro empleador, que no sea el correcto, ¿sí? Que hay un trato tal vez de menosprecio o tal vez es muy despótico, ¿no? Da órdenes donde no saluda, donde simplemente tal vez no, en vez de entregarnos nuestro trabajo, ¿no? En las manos, hace una colocación en un escritorio, donde es un trato, bueno, que no es el correcto, ¿sí? Bueno, acá también es bastante complicado trabajar de esta manera, ¿sí? Y acá podemos, ¿no? Dirigirnos a nuestra área. Y aquí sí es un trabajo un poquito más complicado porque estamos hablando de un superior, donde tenemos que tener especialmente las pruebas que demuestren este maltrato, ¿no? Que sea constante, ¿sí? Después tenemos este exceso de competitividad, ¿sí? Donde tenemos compañeros que en vez de ayudar es una competencia constante, ¿no? Con nosotros y tal vez quieren llegar a tener el trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Cumplir la función que estamos desarrollando, ¿no? Y también va a mantener este clima que no es favorable, ¿sí? Rendimiento deficiente. ¿Qué conflicto este? Este es bastante complicado y que ustedes lo van a poder identificar, lo van a poder evaluar, ¿no? En las evaluaciones de rendimiento
y que les va a dar lugar muchas veces a tener aquel sector o aquel grupo de trabajadores que necesitan ser capacitados o que están en un periodo tal vez de resolución, ¿sí? De dar bajas o no del personal, ¿sí? Que las evaluaciones son las que van a dar lugar a que nosotros tengamos personal que está dispuesto, que cumple en todos los ámbitos, ¿no? Que tiene también un contacto favorable con sus compañeros, que tiene una conducta que es propia y necesaria para el ámbito de trabajo, ¿sí? Bueno, aquí normalmente nosotros tenemos que organizar, programar capacitaciones, ya sean internas, externas, siempre tomando la palabra de los supervisores, ¿sí? O aquel jefe tal vez de área que lleve adelante ese grupo, ¿sí? Y programar capacitaciones en contraturno, ya sean internas o, como dije, externas. Depende el fin o el tema, ¿no? Que sea necesario mencionar. Después teníamos, que normalmente puede darse, cuando cambian las autoridades, ¿sí? Cambian las autoridades y todo ese clima, esa forma de trabajo que nosotros teníamos, cambia, ¿no? Y es un empezar totalmente de nuevo, donde para nosotros también va a significar, bueno, un cambio total, ¿no? Estábamos acostumbrados a un buen trato, a la modalidad, ¿sí? A las formas que tenía tal vez el jefe, ¿no? O también un director. Y bueno, y esto seguro que va a repercutir en un primer momento de adaptación, que luego también puede repercutir en diferencias, en conflictos, ¿no? Donde normalmente tenemos que primar, como siempre digo, ¿no? La comunicación, la armonía, ¿sí? Hasta lograr esa adaptación total, ¿sí? Y después la explotación de empleados, que yo les contaba, donde aquí se excede, ¿no? En cuanto a las horas de trabajo, en cuanto a las horas extras, ¿no? El tiempo, el sueldo, también aquí hay una explotación, ¿sí? Pero esto está regulado, ¿no? Aquí en el ámbito que está registrado, bueno, no, porque acá el área de recursos humanos va a ser el encargado de salir en defensa, ¿no? De los trabajadores y tenemos también diferentes organismos que amparan, ¿no? Al trabajador. Y después relaciones sentimentales, les decía yo la semana pasada, que en un mismo sector no pueden trabajar una pareja, ¿no? Por, por lo mismo, ¿no? Pueden surgir problemas entre ellos y repercuten tal vez en sus compañeros, no está permitido, ¿sí? Pueden trabajar en la misma firma, ¿sí? Pero tal vez en áreas totalmente alejadas, ¿no? O en contraturnos, ¿sí? Allí no habría ningún tipo de problema porque, bueno, no, no se van a conocer con los compañeros que comparten algún trabajo, ¿sí? Eso se da y cuando se realizan las elecciones, se considera también, ¿no? Si ya tenemos un personal que está trabajando y nos mencionan en algún momento o nosotros conocemos, ¿sí? Debemos tomar medidas, ¿sí? Cambiar de turno, cambiar de tal vez de sucursal, ¿sí? Y hacer una mirada constante, ¿no? Bueno, para mantener ese clima que es fundamental en un ámbito de trabajo, ¿sí? Y ahí les pude contar, les pude hacer ver bien en cuanto a conflictos, ¿sí? Que es
un momento bastante difícil el que vamos a vivir cuando surgen estos conflictos y tenemos que mantener la calma, la postura, ¿no? La cintura, como se dice, ¿no? Para poder resolverlos, ¿sí? Y ahí ya tendríamos un cuestionario más para realizar, ¿no? Ahí vamos a ver en un ratito, a ver, voy a ingresar. Así avanzamos con clima, ¿sí? A ver, voy a ingresar, esperen. Si desde ya, antes de que avancemos, veamos situación que tienen ustedes, ¿sí? Voy a ingresar, esperen un poquito. Ahí estamos. Sigamos aquí, estamos nosotros en, tienen conflictos, que ya está habilitado, tienen licencias, rindieron, acá faltaría hacer un examen, ¿sí? Tenemos que rendir nosotros, déjenme que ingrese y vea bien las fechas que aquí ustedes estuvieron en septiembre, el último fue en octubre, el 7 del 10. Y ahora tenemos que ver clima, ¿sí? Vamos a ver clima laboral, ¿sí? Que es un tema bastante importante en nuestra área y hay que mantener ese clima, ¿no? Que no solo tiene que ver, ¿no? Con la parte física, sino con la parte humana en ese caso. Vamos a verlo, así avanzamos. Y ahí decidimos cómo vamos a evaluar o no, si tomamos este fin de semana o no, lo vamos a ir decidiendo. Vamos a ver, avancemos un poquito. Este clima, ¿sí? Que ustedes dirían cómo es la temperatura que tiene en una organización, podemos mencionarlo así de esa manera, ¿sí? Pero no solo vamos a analizar la parte física, cómo se siente un trabajador en alguna área de trabajo, sino la parte humana, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las condiciones, las instalaciones también, ¿no? Cómo se presenta, cómo se hace ese control, ¿sí? Y luego cómo el trabajador realiza su trabajo, con quién lo comparte, ¿no? Si no tienen algún tipo de problema. Aquí nosotros tenemos, ¿no? que mencionar que este clima va a incluir desde la forma en la que ellos se relacionan, ¿sí? Hasta la satisfacción que ellos mismos sienten, ¿no? Por la función que están realizando, porque nosotros podamos tal vez destacarles, ¿no? Sus logros, bueno, de manera semestral que se realiza las evaluaciones de rendimiento o pueden realizarse también de manera anual. Depende, ¿no? Como ustedes decidan tener tal vez un mayor control de todas las áreas, ¿sí? Cada 6 meses es favorable y si no, cada un año cuando ya está por surgir una posibilidad de una recategorización, ¿no? O tal vez darle la posibilidad de un ascenso, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Aquí tienen, fíjense, algunas causas que nosotros mencionamos como que son importantes cuando hablamos de clima, ¿sí? Fíjense, a ver, vamos a tener que les permite aumentar la productividad, muy importante, ¿no? Si nosotros tenemos un clima que es favorable, van a ver cómo los trabajadores cumplen sus funciones sin ningún tipo de problema. Acá no hay disputas ni interpersonales, ni grupales, no, no, no. Acá nosotros mantenemos ese, bueno, ese clima, ¿no? Que es totalmente favorable para que uno pueda cumplir sus actividades de manera natural. ¿Se ahorra costos? Y claro que sí, ¿no? Porque desde tener que programar las diferentes encuestas, tal vez si decidimos hacer una baja
tenemos que iniciar de nuevo el proceso, ¿no? De búsqueda. Y si no, tal vez tenemos que buscar una agencia, ¿no? Que con personal, no implica gastos, ¿no? No es sencillo iniciar la búsqueda de personal. Facilita la toma de decisiones, claro, porque acá vamos a tener personas, recursos humanos, que todas están de acuerdo, ¿no? En alguna postura, se ha evaluado, no se ha considerado diferencias y se tomó esa decisión y la mantiene. ¿Mejora la relación entre los jefes y los empleados? Claro, ¿no? Porque acá no tenemos, ¿sí? Un ambiente que no es el favorable para que desarrollemos actividades. Reduce el ausentismo o absentismo, claro, ¿no? Porque el personal que tal vez sufre discriminación, por decirles, ¿no? Normalmente no va a querer asistir al trabajo, ¿no? Ahí tenemos diferentes causas, ¿no? Para no presentarse a trabajar, ¿no? Y a nosotros nos repercute de manera totalmente negativa porque tenemos que hacer rotaciones y analizar si el perfil que tiene el trabajador responde, ¿sí? A esa vacante que estamos teniendo momentánea, ¿sí? Y no es lo mismo como ya tener un personal fijo, ¿sí? Que ya saben cómo es la actividad, ¿no? Cada uno llega, hace su trabajo, cumple, ¿no? Y acá tenemos que nosotros procurar que ese absentismo sea el mínimo solamente por razones tal vez de enfermedad, ¿no? Que nos presenten un certificado que pueda avalar, ¿no? Esas ausencias. Falta de motivación de los empleados. Bueno, no, aquí es una causal que nosotros tenemos que estar en alerta, ¿no? Para saber cuál es la causa, ¿no? Tal vez es netamente personal o tal vez tiene que ver con el ámbito laboral, ¿sí? Ya sea desde la empresa, porque no se están brindando las instalaciones bueno, de manera favorable. Aquí tal vez sucedieron diferentes accidentes. Puede darse que el personal no tenga sus recursos, ¿no? Para realizar sus trabajos, que los equipos de protección, en el caso si es una industria, ¿no? No son otorgados o tal vez no están en condiciones, ¿no? Hay muchísimos factores, ¿no? Por los que el trabajador puede estar totalmente insatisfecho. Y más todavía con un sueldo, ¿no? Que no tiene actualizaciones, ¿no? Que no tiene mejoras, ¿sí? Más todavía. Un factor totalmente negativo que es en este caso. No tienen beneficios, ¿sí? No se cumple lo establecido, las políticas que se han marcado en un principio no se están llevando adelante, ¿sí? Esto sí, despierta la creatividad, es muy importante, ¿no? Porque aquí cuando surgen objetivos, metas, ¿no? A desarrollar, tenemos un personal que está totalmente dispuesto a ayudar, a colaborar, ¿sí? A brindar su conocimiento. Y bueno, cuando el personal no está bien pago, no tiene problemas, ¿no? No hay una colaboración. Después sí, facilita el trabajo en equipo, es muy importante, ¿no? Hoy en día, como les dije siempre, es una de las competencias que siempre vamos a considerar, ¿sí? El trabajo individual sí es oportuno, pero el trabajo en equipo es totalmente necesario, ¿sí? Para poder resolver, avanzar, ¿no? Y llevar adelante, bueno, tareas o actividades. Después sí facilita la comunicación, claro, porque tenemos el personal
donde nos ponemos de acuerdo, ¿no? Donde cada uno mantiene esa cultura, ¿no? Organizacional, ¿sí? Y no tenemos conflictos tal vez mayores. Sí, fíjense que mencionamos la importancia de eh, la salud que tiene la empresa. Ese, uno siente, ¿no? Cuando ingresa a algún área de las empresas, siente, ¿no? Una atmósfera que tal vez no es la favorable porque hay tensiones, hay diferencias, ¿no? Y nadie, no hay comunicación, ¿no? Allí no existe la comunicación. Hay una atmósfera totalmente negativa y la salud de la empresa va a ser totalmente, bueno, enferma, ¿no? Y que nosotros debemos dar una solución. Favorece el cumplimiento de objetivos, claro, porque si tienen un grupo, ¿no? Que realizan sus actividades, ¿no? Eh, Aportan, ¿no? No hay por qué, una razón para que no se cumplan, ¿no? Los objetivos, ¿no? Por lo menos aquellos que son a corto plazo, ¿sí? Ya aquellos que son a mediano, a largo plazo, bueno, podemos esperar, ¿no? Hasta cumplir, por supuesto, los más próximos. Después acá tienen algunas razones. ¿Cómo ustedes desde el rol de recursos humanos podríamos crear un buen clima laboral? ¿Sí? Yo acá les doy algunas sugerencias. Ustedes cuando cumplan sus funciones pueden, ¿no? Establecer otras. Miren acá, es importante, ¿no? Dotar al empleado o al recurso humano de flexibilidad en el lugar de trabajo. Esto es tan importante, ¿no? Tal vez no tomar la determinación de que el personal disponga y salga en diferentes horarios. No, ahí seríamos ya, no podríamos mantener esa situación con todo el personal. Flexibles en el sentido del buen trato, ¿no? Si tienen alguna enfermedad, ¿no? Conocer, si sacan una licencia, bueno, estar presente en ese caso, podríamos decir la flexibilidad. Facilita la conciliación del empleado con la empresa, o sea, la relación que se va a tener, que se va a establecer. Reconocer los logros y la evaluación y la evolución de los trabajadores. Esto es muy importante, ¿no? Cuando ustedes destacan los logros en algún momento, no solo al esperar las evaluaciones de rendimiento, sino un mensaje de aliento, ¿no? Una actividad bien realizada, no saben cómo repercute de manera positiva en el personal, ¿sí? Porque ellos se sienten, bueno, contenidos, ¿no? Que son valorados, ¿no? Y a quién no. Nos agrada que tal vez nos digan bien, hiciste bien las cosas, el equipo está trabajando de manera correcta, ¿no? Es una especie de aliciente. Sí, después es necesario que ustedes destaquen la evolución que tiene el trabajador, ¿no? Cuando ellos recién ingresan, tal vez un periodo de adaptación, de maduración, decimos, ¿no? De crecimiento, y tenemos que dar esa posibilidad. Después, sí, esto es muy importante, ¿no? De dar recompensas, que yo diría aquí algún beneficio que ustedes puedan establecer, ¿no? Para que el trabajador se sienta, bueno, más cómodo, ¿no? Me valoran en mi ámbito de trabajo. Favorece el aprendizaje y el desarrollo continuo, ¿no? Bueno, el aprendizaje porque acá los trabajadores van a querer participar de las capacitaciones que ustedes programen, ¿no? Diseñen también, ¿no? Y que les va a permitir este desarrollo integral, como siempre decimos, ¿no? De los trabajadores. Dar autonomía, la libertad
de poder hacer su trabajo de manera individual, no sin el acompañamiento de alguien quien lo asista, ¿sí? Miren si no es importante, ¿no? Establecer relaciones personales con los empleados, ¿sí? Bueno, acá todas netamente laborales, ¿sí? Que pueda observarse esa atmósfera, como dije recién, negativa, que ahora sea totalmente positiva, ¿sí? Dotar de los recursos. Bueno, aquí es necesario, ¿no? Que se entregue desde el mobiliario óptimo, los recursos tecnológicos, los recursos materiales, ¿no? Para que el trabajador haga su actividad, ¿sí? De manera continua, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y las instalaciones, especialmente, ¿no? Que cumplan los requerimientos ya establecidos, ¿no? Y que aquí podemos, si quieren, mencionar algunas actividades que llevan adelante el área de seguridad, ¿no? E higiene en los ámbitos de producción o en todos los niveles, ¿no? Manteniendo, cuidando, preservando, ¿no? Estos lugares de trabajo. Dotar de mobiliario, ¿no? Que sea totalmente cómodo, claro que sí, que sea tal vez ergonómico, ¿sí? Que los trabajadores se sientan, bueno, bien al realizar sus actividades, si son administrativas, si son tal vez de producción, que se doten de los EPP, que se consideren las vacunas, ¿no? Tal vez si fuese necesario, si son lugares muy aislados, ¿no? O tal vez difíciles de acceso en el caso de producción, ¿sí? En el campo, ¿no? Que se entregue, ¿no? Todos los recursos necesarios para hacer, ¿no? Una actividad sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y así estaríamos cuidando este clima que es totalmente importante, que ustedes lo puedan mantener en ese entorno. Aquí, fíjense que tenemos tiempo de ver todavía los tipos de clima, ¿sí? Y ustedes van a poder decidir en cuál de todos yo me sentiría en condiciones de poder cumplir mis actividades, ¿sí? Fíjense, vamos a ver. Un clima, ¿no? Que es autoritario. Bueno, un clima laboral que es paternalista, decimos nosotros. Un clima, ¿no? Laboral consultivo, me agrada bastante. Y un clima laboral participativo, ¿sí? Yo me quedo, ¿no? Con los últimos, tal vez con los tres últimos, o con los dos últimos, creo que podríamos mantener ese clima, evitar los conflictos, ¿no? Realizar nuestro trabajo de manera no segura, no, sin una persona que marque tal vez diferencias o que nos trate de una manera inapropiada, ¿no? Es bastante favorable. Vamos a ir viendo algunas características, no muchas, ¿sí? De cómo nosotros podríamos tener, ¿no? Este tipo de clima que es el autoritario, que no es favorable, ¿no? Bueno, mantener en una organización. Seguro que no. A mí no me agradaría ni para nada tener que trabajar en este ambiente que no es el correcto. Veamos algunas características. Fíjense, la relación, por supuesto que va a ser jerárquica, ¿sí? Acá decimos que es totalmente inflexible. No hay acercamiento, cada uno hace su trabajo donde no hay una comunicación entre ellos. Aquí sí vamos a tener los líderes, decimos, ¿no? Que son aquellos que, bueno, van a llevar adelante las actividades, que pueden ser los directivos. Y miren qué sucede. No confían en el trabajo que llevan adelante ustedes, ¿no? No confían. Entonces imagínense la actitud que van a tener ustedes, la predisposición. Ya va a ser
no me motiva, ¿no? a cumplir mis actividades cuando tengo este clima que es totalmente autoritario. La comunicación es escasa. No, la verdad que no, no me sirve. Nula puede ser. No, acá la comunicación tiene que darse en todos los niveles, ¿sí? Ya sea a nivel jerárquico, ascendente, descendente, lateral, en todos los sentidos tiene que darse esa comunicación. Aquí fíjense, no hay instancias de creatividad, acá no es simplemente lo establecido por nuestros jefes, donde no hay una posibilidad de aportes que puedan realizar el personal, ¿no? No hay flexibilidad, no hay opinión, ¿sí? No se permite el desarrollo del profesional, ¿sí? Acá, o sea, hacer capacitaciones, crecimientos, ¿no? No, no está permitido, ¿sí? Bueno, puede ser que desde el área de recursos humanos ya se haya dictaminado este tipo de situaciones, porque la empresa no tiene los medios, porque no tiene el sector, ¿no? Muchos aspectos que pueden dar a que el personal no pueda desarrollarse laboralmente. Acá fíjense, ¿no? La toma de decisiones, por supuesto que se va a evaluar y se deciden solamente en dónde, en los lugares que ocupan el personal superior, por supuesto, ¿no? Donde no se permite que tal vez ustedes, que van a cumplir un trabajo, digamos, conjunto en algunos momentos, puedan realizarlo, ¿sí? No, solamente lo que establecen los dueños es lo correcto. No me gusta este tipo de clima, la verdad que no me agrada trabajar con personas que son totalmente autoritarias, donde no es favorable para mí, ¿no? Como recurso humano, ¿no? Que puedo llegar a cumplir funciones en esa área. No me agrada. La verdad que no, prefiero otro tipo de clima, ¿no? Donde sea realmente participativo, ¿no? Donde tal vez desde la elección del personal no ha pasado por ese proceso de selección, ¿no? Que muchas veces me lo mencionan y que se da, claro que sí, donde se favorece a aquellas personas que tienen algún familiar, ¿no? O algún apellido conocido, ¿sí? Y dejando a aquellas personas que, bueno, tienen un gran potencial, pero no tienen una persona que acompañe en ese momento. Miren acá, la confianza y la comunicación entre ellos es bastante débil, claro, ¿no? Porque aquí no hay una comunicación, ¿sí? Real, miren acá, ¿no? Se da especialmente en las empresas donde son totalmente estructuradas, donde no hay esa manera de trabajo distinto, ¿no? O se respeta realmente esas áreas sin la posibilidad de, tal vez en algún momento, dar lugar, ¿no? A- Siguiendo respetando, por supuesto, no estamos diciendo que no se respete la estructura, ¿sí? Pero que se manejen de una manera favorable, ¿no? Armoniosa, ¿sí? No este tipo de clima, donde la comunicación es escasa, ¿sí? También donde las decisiones se siguen manteniendo y se siguen tomando en los niveles superiores, donde no se llama, ¿no? a una mesa de trabajo, de poder dictaminar esto es lo correcto, están de acuerdo, ¿no? Que sea participativo, ¿no? No, acá no se da esa posibilidad. No me gusta.
este tipo de clima tampoco, no me agrada. Sí me agrada por momentos, ¿sí? Que es el clima laboral consultivo. Este tipo de clima sí. Allí nosotros podríamos realizar nuestras actividades, eh, teniendo la posibilidad de comentar, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, la- las falencias, ¿no? En cuanto a la parte laboral también. Miren algunas características, ¿no? La directiva posee confianza, sí, en los colaboradores que tienen tal vez eh, en su ámbito, ¿no? Se da la posibilidad de capacitaciones, ¿no? De un crecimiento profesional en ese caso. La toma de decisiones se siguen realizando en los niveles superiores, por supuesto, pero se acepta, ¿no? Aportes, estrategias, ¿no? Opiniones, que es tan importante que se valoren. Yo pude, yo doy mi aporte hacia la empresa, ¿no? Y fíjense, hay un ambiente que es dinámico, que es proactivo, ¿no? Donde la comunicación y la confianza se da entre estos equipos de trabajo. A mí me gusta este tipo de clima, me favorece y me ayudaría muchísimo para mi desarrollo, ¿no? Profesional y a la vez también personal, ¿sí? Donde tenga personas que por lo menos me escuchan, ¿no? Valoran lo que yo realizo. Y acá tenemos otro, ¿no? Otro tipo de clima, son varios, ¿no? Que pueden presentarse en el ámbito donde ustedes vayan a tomar eh, su función. Aquí sí, fíjense, ¿no? Clima laboral que es participativo. Ya la palabra participativo me está agradando bastante, ¿no? Pero fíjense, ¿se da dónde? Donde no existe una jerarquía vertical, ¿sí? Que nosotros habíamos visto, la normal, la generalizada, ¿no? No está, no se da en ese tipo eh, de jerarquía. Más bien en dónde, donde hablamos de una jerarquía que es horizontal, ¿sí? Que también nosotros la hemos visto. Existe una gran confianza, ¿no? De los directivos hacia los trabajadores, ¿no? Eso es muy bueno, donde la opinión, donde se permite, ¿no? Que ellos brinden alguna experiencia, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Donde se va a realizar tal vez un crecimiento y se pide el aporte de la empresa, de los trabajadores para que la empresa pueda llevarlos adelante. Sería espectacular, ¿sí? No digamos que se va a realizar, pero que se considere ese aporte ya es muy bueno. La opinión que tengan los trabajadores es primordial, ¿sí? Para la toma de decisiones. Miren acá, ¿no? Tal vez hay sugerencias, ellos tienen una visión más amplia, ¿sí? Tal vez más, bueno, nueva, ¿no? Que nosotros no la hemos considerado y que otros trabajadores la brindan, la han analizado y se lleva adelante. Muchas veces las decisiones se toman de manera conjunta, que sería tal vez lo correcto porque es participativa y buscan el bien común, ¿no? Para la empresa, por supuesto, y les permite el desarrollo profesional de cada uno de los recursos humanos, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Que se dé la posibilidad de que el personal pueda ir creciendo, pueda ir ascendiendo, ¿sí? En, en su, en su formación. Es muy importante que se dé esta posibilidad. Ustedes tienen, ¿no? Eh, ¿Qué hacer?
o llevar adelante estas propuestas para mantener no el personal años, ¿sí? En una misma función. No porque ya el trabajador conoce por demás su trabajo, o si lo lleva adelante, que tenga momentos innovadores, ¿no? O que se lleven herramientas totalmente nuevas, actualizadas, ¿no? Donde sí nosotros podamos eh, bueno, observar que el personal les interesa la, la empresa. Miren esta pregunta, ¿no? Qué pregunta importante. ¿Qué es la encuesta de clima? Ustedes la pueden desarrollar, ¿no? Y poder analizar esos datos que arrojan, ¿sí? Esta es una herramienta que ustedes tienen, ¿no? Y es fundamental, es como yo digo, es el poder para poder observar, ¿sí? Cómo se mantiene esas relaciones, ¿no? Con los grupos, con los trabajadores, ¿no? Con los supervisores, ¿no? Que nosotros tenemos que mantenerla. Miren acá, es un referente de medición del clima, claro. A partir de la opinión que establezcan los trabajadores, ustedes van a poder observar si ese clima es favorable, es sostenible, ¿sí? ¿Qué aspectos deberíamos mejorar, ¿sí? ¿Cuál es el personal que está teniendo tal vez momentos de moving o tal vez de discriminación, ¿no? Hay un trato tal vez despótico, no solo de los jefes, sino de tal vez de entre pares, ¿sí? Bueno, es importante esta herramienta. Y acá esta es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo hacer una encuesta, no? ¿Cuándo ustedes tendrían que tomar esta determinación y hacer una encuesta de clima? Lo aconsejable, fíjense que son 2 o 3 veces al año, ¿sí? Especialmente decimos 2 veces que podemos separarlos en semestres si desean, o tal vez ustedes toman la determinación de hacer 3 evaluaciones, ¿sí? Evaluación de este clima que están teniendo, ¿no? Para tener, bueno, el personal con respecto a sus opiniones, ¿no? Y ustedes toman la temperatura, como siempre digo, de todos los sectores, ¿sí? Pueden realizarla de manera coordinada, teniendo un calendario, ¿no? Con la ayuda de todo el personal que ustedes van a tener en este momento, ¿sí? Dos, es como tal vez muy, eh, no es un trabajo tal vez preciso. Yo con 3 eh, propuestas, ¿no? O encuestas que ustedes realicen, van a tener el personal que está contenido, ¿no? Que puedan observar el trabajo que ustedes realizan. Si no, es como que el área de recursos humanos siempre está detrás de escena, ¿sí? Y nunca adelante. Eso es lo bueno, ¿no? Salir, recorrer los espacios, ¿no? No solo hacer ese trabajo de oficina, que está bueno, está bien porque ustedes cumplen su actividad, pero acercarnos, tener un contacto, como siempre les digo. ¿Cómo podrían hacer ustedes una encuesta? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hago yo desde mi rol? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo la armo? ¿No tiene alguna estructura ya establecida? ¿O cuáles serían los parámetros que deberíamos tomar? Vamos a ir viendo paso a paso cómo hacemos nosotros. Lo primero, ustedes van a definir cuál es el objetivo en base a la temperatura.
que tienen, ¿no? En base a los conflictos que se han presentado, ¿no? En base tal vez a las experiencias que han tenido, marcamos estos objetivos. Sí, acá, fíjense que es importante cuando ustedes hacen este tipo de encuesta, poder combinar, ¿no? Diferentes interrogantes que tengan que ver, ¿no? Con la remuneración, que tengan que ver con los beneficios que se les otorga, con los espacios, si ellos se consideran que la empresa valora, ¿no? Les dan la posibilidad de espacios de descansos, las jornadas no son extensas, o si así fuese, están fraccionadas, ¿no? Tienen beneficios, ¿sí? Y se analizan, ¿no? Las capacidades, la posibilidad de un desarrollo. No estancarse años y años, ¿no? En un mismo ámbito y en una misma actividad. No, no es favorable. Una vez que ustedes han planteado estos objetivos, ¿sí? Van a tener que analizar tal vez otros factores, ¿no? Que van a dar lugar a que analicemos posibles, ¿no? Actividades a considerarlas o a reevaluar esos objetivos, ¿sí? Eso ya lo manejamos, bueno, nosotros, ¿no? En cuanto al clima que han observado ustedes. Supónganse, están teniendo conflictos no en todas las áreas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar este tipo de encuesta con el personal que tiene más conflictos, no con todos, ¿sí? Entonces, fraccionamos la empresa, ¿sí? Podemos hacer tal vez algunos departamentos, algunas áreas, ¿no? Y luego ir continuando. No es necesario hacer toda una evaluación de una sola vez para poder considerar si están trabajando de manera correcta o si hay algún conflicto. No. Acá nosotros podemos tomar esta determinación y fraccionarlo, ¿sí? Pero ahí no sé si me están escuchando, que creo que sí. Sí. A ver, sí, ahí creo que me estaban escuchando. Pero no estaban viendo, ¿verdad? Yo les decía que tenemos que recoger el personal. Ah, buenísimo. Ahí está, a ver, ¿qué pasó? Creo que sí. Ahí vamos a ver. Eso. ¿Cuál sería el personal que yo tengo que iniciar este camino? ¿Sí? Como les dije, pueden ser por departamentos o puede ser tal vez sectores muy pequeños donde ustedes han podido identificar problemas, ¿sí? Que están teniendo. Sí lo pueden ver, porque a mí me figura que yo estoy presentando, ahí lo van a poder ver, está un poquito lento, ¿no? El sistema, pero ya lo van a ver. Ahí está, buenísimo. Sí, por allí se identifica, ¿no? Pero bueno, es normal como me dijeron. Identifican los participantes, ¿sí? Pueden ser departamentos, uno o dos departamentos o algunas áreas. Llega el momento de seleccionar las preguntas que ustedes van a realizar, pero en base a esos conflictos que han tenido. O tal vez no, ¿no? Es como para analizar o poder observar avances, ¿no? Retrocesos que están teniendo, ¿no? Y estructuran las preguntas, ¿no? Con una respuesta que sea totalmente abierta, donde necesitamos que nos comenten, que se explayen, ¿sí? Los trabajadores. O totalmente cerradas, donde hay una respuesta sí, no, a veces, ¿sí? O
en ciertos momentos, ¿no? Ustedes estructuran este tipo de respuesta o pueden optar por esta combinación, ¿sí? Pueden ser totalmente cerradas y pueden ser tal vez eh, abiertas en en algunas áreas o algunos ítems, ¿sí? Que se manejen de esta manera. Y sí, ustedes deben controlar la cantidad de preguntas que van a realizar, ¿sí? Que no sean demasiadas, porque si no ya el personal va a responder algunas y las otras las completa, bueno, de manera rápida, porque bueno, tiene que entregar ese formulario que ustedes han considerado. Estas encuestas no deben realizarse con nombre, son totalmente anónimas, ¿sí? Simplemente, como les dije, es para que ustedes puedan diagnosticar el clima que se está viviendo, la temperatura, como dije recién, y factores que nosotros vamos a solucionar, ¿sí? No es necesario que les pidan colocar apellido y nombre, no, no, son totalmente anónimas, ¿sí? Sí permiten garantizar, fíjense, un mayor grado de sinceridad. Acá nosotros vamos a solicitarle a los trabajadores que cuenten o respondan con lo que ellos sienten, con lo que ellos han vivido, ¿sí? Para poder nosotros tomar luego, bueno, las acciones que debemos seguir. Miren acá, es difícil que hablen mal de la empresa, aunque sea una crítica constructiva. Normalmente esto se habla mal de las disposiciones, tal vez de las motivaciones, ¿no? Pero bueno, pueden surgir a través de una crítica constructiva, que es muy favorable, porque nos permite, bueno, crecer, ¿sí? Y ir mejorando continuamente, ¿sí? Eso también es favorable. Luego, sí tenemos un punto que es importante, que tenemos que analizar los resultados, ¿no? A partir de esos resultados, ustedes van a dividir los sectores, ¿no? A ver cómo inician esta búsqueda de resolución de conflictos, en qué área tal vez ustedes han podido detectar más problemas o tal vez no, ¿no? Se hace como una especie de gráficos, ¿no? Donde queda marcado cuáles son los sectores más conflictivos, donde yo tengo que hacer tal vez un control periódico, solicitarle a los supervisores que me acompañen en ese proceso. Después tenemos, ¿no? que entregar estos resultados, ¿sí? Pero no les voy a poder contar ahora, ¿no? Nos queda ver los tipos de consejos, ¿no? Que yo les puedo brindar en base a las encuestas, ¿sí? Nos queda un ejemplo que les quiero mostrar de una encuesta de clima. Me queda mostrarles también los temas, ¿no? Que pueden ustedes implementar, ¿no? Para llevar adelante las preguntas, ¿sí? Hoy no, nos queda mucho, ¿no? Y luego, eh, ¿qué se hace luego de una encuesta de clima? ¿Sí? Es importante que se agradezca al personal por el tiempo que han tenido, por las respuestas que han brindado, ¿no? Y, bueno, tomar estos puntos para analizarlos, ¿no? Y poder mejorar ese clima. Nos queda, ¿no? Es largo, es extenso. Después nos queda que conozcan los tipos de encuestas de clima, que son 4, ¿no? Unas de escala numérica, otras de escala por casillas, no por escala, sino encuestas de casillas donde dan la posibilidad que ellos respondan. Otra, una encuesta formal, ¿sí? Que es la convencional, y una encuesta que es específica
de acuerdo al momento, al problema que se está viviendo, ¿sí? Y bueno, y tenemos que analizar, tengo ejemplos, tengo imágenes para mostrarles, bueno, no, pero va a tener que ser después, ¿sí? La próxima, porque ya llego tarde, sí, ya llegué 5 minutos tarde, ¿sí? Pero, a ver, no me puedo ir antes de mencionarles si tenemos algún tipo de examen o no. Ustedes tuvieron su último examen, déjenme ver las fechas. Em, Hace poquito, el martes 7 de, de conflictos. No, esta nos queda por analizar a nosotros, ¿verdad? No la hemos realizado. A ver, ¿qué nos quedó? Esperen. Si no nos va a quedar, no, entonces no tendríamos que hacer un cuestionario. No, no, no. No, estamos bien. A ver, déjenme que vea. Según las fechas. A ver, a ver, a ver. Ustedes el último examen que tuvieron fue, y sí, bueno, entonces ustedes no tienen que rendir, van a descansar este fin de semana. Descansan y la próxima yo termino, ¿sí? Clima, que nos queda ver, clima. Motivación, satisfacción laboral, nos queda, y recién tendríamos que tener un pequeño cuestionario. A ver, ¿es así? Sí, sí, no, ustedes no tendrían que, que rendir en este fin de semana, van a descansar, ¿sí? Descansen, descansen y sí les puedo habilitar el material. A ver, ahí leo, espérate. Ahí leo, ahí leo. Para ver los mensajitos que me pone Luz. A ver, espérate un momentito que no, todavía no se cargan. A ver, ahí está. Por eso no llegué. Ajá. Y quería preguntar si se habilitará el cuestionario. ¿Cuál cuestionario sería? A ver, ¿cuál de todos? A ver, vos decime y de ahí yo te contesto. A ver, el sábado pasado hicimos el claro, sí, la verdad, no, entonces no, no tienen que rendir nada este fin de semana. Descansen, ¿sí? Les habilito eh, clima, les habilito el material, no les habilito el Power, ¿sí? Bueno, me voy porque sigue tarde, 9 minutos, ¿sí? Em, el de manuales, a ver, em, el de documentos y el de manuales, sí pude hacer, el de documentos te falta, ay, te están respondiendo, te falta, ajá, sí, o sea que a luz sería, me faltaría para rendir, bueno, mira, hagamos una cosa, Mm, vamos a ver, vamos a entrar a la plataforma, estoy en ustedes en Julio, eh, sí, acá estoy en Julio, ahí vamos, espera, y analizamos bien la situación, aunque llegue tarde. Ahí vamos. A ver, ustedes tienen realizado manuales, tienen, vimos documentación, licencias, ¿hicimos licencias? Mm, documentación, nos faltaría licencias, ¿verdad? Y de ahí viene clima. Ahí está. Entonces ese tendríamos que realizar, ¿sí? ¿Estamos?
uno de, ahí está bien, el de licencias solo uno, creo, sí, ese es el que estaría faltando. Entonces, ese lo vamos a hacer este fin de semana. Ahí lo voy a anotar, ¿sí? Ustedes son de julio, licencias, les quedaría. Ahí está. Y van al día. Y les habilito, ¿sí? Bueno, me voy. Me voy porque llegué tarde, ¿sí? Denme un ratito y les dejo habilitar, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos.